En el año de nuestro Señor de 1791, en una Sevilla que olía a azahar y a incienso quemado, la opulenta familia Valcárcel se preparaba para celebrar un milagro que pronto se convertiría en su más oscura maldición. Las campanas de la Giralda tañían con una alegría que no alcanzaba a penetrar los muros de piedra de su mansión en el barrio de Santa Cruz, un laberinto de patios soleados y salones opulentos que ocultaba en sus entrañas más profundas un secreto que estaba a punto de nacer. Doña Inés de Mendoza y Valcárcel, matrona de piedad inquebrantable y esposa del más acaudalado mercader de sedas de la ciudad, dio a luz no a uno, sino a 3 herederos varones. Pero mientras 2 de ellos lloraban con la fuerza de la vida, el tercero llegó al mundo en un silencio ominoso, portando en su rostro la marca que su madre interpretaría como la firma del propio diablo. Aquel día, un niño fue borrado de la historia antes incluso de tener un nombre, y su llanto silencioso se convertiría en el cimiento sobre el que se construiría la fortuna y la santidad de su linaje. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Suscríbete ahora, si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando llamase a su puerta. La leyenda local, esa que los abuelos susurran a sus nietos en las noches de tormenta, habla del silenciado de los Valcárcel. Es un cuento de fantasmas, una nota discordante en la sinfonía de piedad y éxito que fue la historia pública de la familia. Habla de un alma en pena, un niño que nunca conoció el sol, cuyo lamento se filtra a través de las losas de mármol de la antigua mansión, hoy convertida en una prestigiosa fundación cultural. Los guardias nocturnos, hombres curtidos y poco dados a la fantasía, intercambian historias en voz baja sobre corrientes de aire gélido en pasillos sin ventanas, sobre el eco de un llanto infantil que parece brotar de la misma piedra, un sonido ahogado, desesperado, que se desvanece en cuanto intentan localizar su origen. Durante 2 siglos no fue más que eso, un escalofrío en la nuca, un cuento para asustar a los curiosos, la mancha invisible en un tapiz de respetabilidad intachable. Pero los fantasmas a veces no son espíritus, sino memorias impresas en papel y tinta, esperando al archivero adecuado para que les devuelva la voz. Ese hombre fue el doctor Alejandro Morales, un historiador de la Universidad de Sevilla, un escéptico cuya fe residía únicamente en los hechos verificables y los documentos sellados. En el otoño de 2019 se le encomendó la tediosa pero necesaria tarea de catalogar los fondos privados de la extinta familia Valcárcel donados a la universidad tras la muerte del último descendiente directo. Morales no buscaba espectros ni secretos, buscaba comprender las dinámicas comerciales, las alianzas matrimoniales, la estructura social de una época. Su mundo era el del polvo, la celulosa y la caligrafía desvaída, un universo ordenado donde cada entrada de un libro de cuentas tenía su correspondiente recibo. No podía imaginar que entre esos legajos olvidados encontraría la prueba de que el peor de los monstruos no es el que se oculta en las sombras, sino el que se arrodilla en el primer banco de la iglesia. El archivo de los Valcárcel era un monumento a su propia grandeza, cientos de legajos encuadernados en cuero, cartas comerciales con sellos de lacre intactos, testamentos, inventarios de bienes que abarcaban desde flotas de barcos hasta relicarios de santos. Todo estaba en un orden casi obsesivo, una cronología perfecta de prosperidad y devoción. Sin embargo, fue precisamente esa perfección lo que alertó a Morales. En los registros correspondientes a la última década del siglo XVIII, notó una anomalía, una sutura torpe en el tejido de la historia. Las páginas de un misal familiar, justo las que contenían los registros de bautismos entre 1790 y 1795, habían sido arrancadas con una violencia que contradecía la pulcritud del resto de los documentos. Alguien, en algún momento, no había querido simplemente ocultar algo, sino aniquilarlo, extirparlo de la memoria con la precisión de un cirujano y la furia de un verdugo. La curiosidad de Morales, al principio un mero prurito profesional, comenzó a transformarse en una incipiente obsesión.
Se centró en los libros de contabilidad de la casa, buscando cualquier gasto que se saliera de la norma. Y lo encontró. Una serie de pagos recurrentes semanales a un proveedor de leche de cabra en cantidades que triplicaban las necesidades de una familia con 2 recién nacidos. Anotaciones crípticas sobre la compra de remedios para la melancolía y la furia a un boticario local, sin especificar el paciente. Y la entrada más extraña de todas, fechada en 1793, un pago considerable a un herrero por la fabricación de grilletes de hierro forjado de tamaño infantil para contención doméstica. Cada línea era una pregunta sin respuesta, una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando, un susurro que ascendía desde las profundidades de la contabilidad familiar. El real catalizador, sin embargo, no se encontraba en los archivos principales, sino en un baúl de madera carcomida que había sido relegado a un rincón del depósito, etiquetado como documentos de servicio, sin valor histórico. Morales, en su metódica exhaustividad, decidió abrirlo. El aire que escapó olía a humedad y a un siglo de olvido. Dentro, entre uniformes apolillados y libros de salarios del personal doméstico, encontró un pequeño libro de cuentas de tapas gastadas. Pertenecía a una tal Elvira Ríos, nodriza al servicio de la familia entre 1791 y 1805. El libro en sí no contenía nada fuera de lo común, pero Morales, al pasar los dedos por el interior de la cubierta de cuero, notó un bulto, una irregularidad. Con la delicadeza de un arqueólogo, descosió el forro y de su interior extrajo un pequeño fajo de cartas dobladas, atadas con un hilo descolorido. La tinta estaba pálida, la caligrafía temblorosa, como si la mano que la escribió estuviera paralizada por el miedo. Aquellas cartas, dirigidas a una hermana que vivía en un pueblo de la sierra, no eran simples misivas familiares, eran una confesión, un grito de auxilio ahogado en un mar de tinta. En la primera de ellas, fechada en el invierno de 1791, Elvira describía con un pavor palpable el nacimiento de los trillizos. Escribía sobre la alegría inicial, rápidamente eclipsada por el horror de doña Inés al ver al tercer niño. No es de Dios, citaba las palabras de su señora. Es una burla, una semilla del maligno plantada en mi vientre para poner a prueba mi fe. La nodriza describía la marca que cubría la mitad del rostro del bebé, no como una simple mancha de nacimiento, sino como una sombra que se niega a abandonar su piel. Y su mano, con los dedos unidos por una membrana, como la garra de una criatura de pantano. La prosa de Elvira era la de una mujer sencilla, pero su terror era elocuente, visceral, y transmitía la atmósfera asfixiante de una piedad que se había vuelto demencial. Morales sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura del archivo. Las leyendas del silenciado volvieron a su mente, pero ahora despojadas de su velo folclórico y vestidas con la cruda tela de la realidad. Continuó leyendo, devorando las palabras de Elvira con una mezcla de fascinación y repulsión. En las cartas siguientes, la nodriza detallaba las órdenes de doña Inés. El niño no sería asesinado, pues quitar una vida era un pecado mortal que mancharía su alma. En su lugar sería borrado, no se le daría nombre, no sería bautizado, su existencia sería un secreto confinado a las entrañas de la casa. Elvira fue obligada, bajo amenaza de ser acusada de brujería y entregada a la Inquisición, a convertirse en la carcelera de un bebé. Su misión era mantenerlo con vida, pero en la más absoluta oscuridad, en una de las bodegas más profundas de la mansión, lejos de la luz del sol y del contacto humano. La descripción de la bodega era un descenso a los infiernos. Elvira hablaba del olor a vino rancio y a tierra húmeda, un aroma que se adhería a su ropa y a su piel, delatándola ante el resto del servicio, que la miraba con una mezcla de lástima y sospecha.
Describía el silencio denso, roto únicamente por el goteo constante del agua filtrándose por los muros de piedra y por los gemidos del niño, que aprendía a comunicarse no con palabras, sino con los sonidos guturales de un animal enjaulado. La inocencia de esa frase, la naturalidad con la que se describía la esclavitud de un niño, golpeó a Morales con la fuerza de una revelación. El historiador abandonó el archivo y se dirigió a la hemeroteca, buscando los registros parroquiales de la época. Allí, en los libros de la iglesia de Santa Cruz, encontró la partida de bautismo de Mateo y Gonzalo Valcárcel, fechada en la primavera de 1791. Dos nombres, dos almas entregadas a Dios. No había mención de un tercer hermano. El niño de la bodega no existía para la iglesia, ni para el Estado, ni para la sociedad sevillana. Era un fantasma en vida, una ausencia cuidadosamente manufacturada. La familia Valcárcel, en público, celebraba el milagro de sus gemelos, recibiendo las felicitaciones de la aristocracia y el clero, mientras a pocos metros bajo sus pies, en la oscuridad fría y húmeda, un hijo y hermano era reducido a la condición de bestia. La hipocresía era tan monumental, tan absoluta, que resultaba casi inconcebible. Morales regresó a los libros de cuentas, pero ahora con una nueva perspectiva. Cada entrada era una pieza que encajaba en el mosaico del horror. La leche de cabra era para el prisionero. Los remedios para la melancolía y la furia no eran para un sirviente enfermo, sino para un niño que crecía salvaje, golpeando las paredes de su celda en ataques de rabia y desesperación. Los grilletes de hierro forjado no eran para un animal de carga, sino para las muñecas y los tobillos de un niño cuyo único crimen fue nacer diferente. La contabilidad de los Valcárcel no era solo un registro de su riqueza, era el diario meticuloso y desapasionado de una tortura que duró años. Cada maravedí gastado en la manutención del niño sin nombre era una prueba irrefutable de un crimen perpetuado con la frialdad de una transacción comercial. El historiador se sintió abrumado por el peso de su descubrimiento. La figura de doña Inés de Mendoza y Valcárcel, la matrona piadosa, la benefactora de huérfanos, se desmoronaba ante sus ojos, revelando a un monstruo de una crueldad metódica y escalofriante. No era una crueldad nacida del odio, sino algo mucho peor, una crueldad nacida de la fe. En su mente fanática, el encierro de su hijo deforme no era un acto de maldad, sino un acto de sacrificio. Estaba convencida de que al mantener a raya al demonio que habitaba en su propia casa, estaba protegiendo la pureza de sus otros dos hijos, comprando la bendición de Dios con el sufrimiento silencioso de su vástago maldito. La bodega no era una prisión, era un altar, y el niño, la ofrenda viviente. Una tarde, mientras el sol sevillano teñía de oro los tejados, Morales se sentó en la soledad del archivo y leyó la última carta de Elvira Ríos, escrita 15 años después de la primera. La caligrafía era ahora más firme, pero impregnada de una resignación que helaba la sangre. El niño, que ya no era un niño sino un adolescente, había dejado de ser humano en todo salvo en la forma. No hablaba. Se comunicaba a través de gruñidos y siseos. Se movía a cuatro patas, con una agilidad antinatural en la penumbra. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad perpetua, no soportaban la luz de la antorcha que Elvira llevaba en sus visitas. «Ya no me reconoce», escribía la nodriza. A veces, cuando le llevo la comida, intenta morderme. Otras, se acurruca en un rincón y llora en silencio. Un llanto sin lágrimas, como el de un animal herido. La señora dice que es la prueba de que el demonio sigue en él, pero yo, en la soledad de mi cuarto, me pregunto si el verdadero demonio no es el que reza el rosario en los salones de arriba. Esta última frase resonó en la mente de Morales como una sentencia. Elvira, la sirvienta analfabeta, había comprendido la verdad monstruosa que se ocultaba tras el velo de la piedad. Había sido testigo y cómplice de un crimen tan atroz que desafiaba la imaginación. La carta terminaba abruptamente. No había despedida. Era como si la propia Elvira, al escribir esas palabras, hubiera agotado toda su fuerza, toda su capacidad para seguir viviendo con ese secreto. Morales buscó su nombre en los registros de defunción.
Elvira Ríos había muerto en 1806, un año después de escribir esa última carta. La causa oficial, una profunda melancolía. Se había consumido, devorada desde dentro por la culpa y el horror que se vio obligada a custodiar. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. Armado con las cartas de Elvira y las pruebas documentales, Morales sabía que su investigación no podía terminar en el archivo. La verdad no estaba solo en el papel, estaba en la piedra, en el aire viciado de la bodega de la Casa Valcárcel. Necesitaba ver el lugar, tocar los muros que habían sido testigos silenciosos de aquella tragedia. Conseguir el permiso no fue fácil. La fundación que ahora gestionaba el edificio era ferozmente protectora de la imagen de sus benefactores. La idea de que un historiador quisiera explorar los sótanos en busca de la celda de un niño legendario les parecía en el mejor de los casos una excentricidad, en el peor una profanación. Pero las pruebas de Morales eran irrefutables. Presentó un informe detallado, copias de las cartas, los libros de cuentas. La evidencia era tan abrumadora que la junta directiva no tuvo más remedio que ceder, aunque con reticencia y bajo estrictas condiciones de confidencialidad. El día que Morales descendió a los sótanos de la mansión, el aire de Sevilla era cálido y vibrante. Pero al cruzar el umbral de la escalera de piedra que conducía al subsuelo, fue como entrar en otro mundo, en otro tiempo. El calor fue reemplazado por un frío húmedo y penetrante, un frío que parecía emanar de las propias paredes. El olor era exactamente como Elvira lo había descrito, una mezcla de vino viejo, moho y una tristeza inmemorial. El director de la fundación, un hombre de rostro adusto, lo acompañaba, su escepticismo visible en cada gesto. Le mostró las bodegas principales, grandes estancias abovedadas donde antaño se almacenaban cientos de barricas de vino. Eran impresionantes, pero no eran lo que Morales buscaba. Él buscaba la bodega más profunda, la que no aparecía en los planos modernos del edificio. Consultando un antiguo croquis de la casa que había encontrado en los archivos, Morales localizó una discrepancia. Un muro en la bodega más alejada parecía más nuevo que el resto, construido con ladrillos de un tono ligeramente diferente. No había ninguna puerta, ninguna abertura. Era una pared lisa sólida que, según el plano del siglo XVIII, no debería estar allí. El director se encogió de hombros, insistiendo en que probablemente se trataba de una reforma estructural sin importancia. Pero Morales, guiado por la certeza que le daban las palabras de Elvira, insistió. Pidió un martillo y, con un cuidado casi reverencial, golpeó la superficie del muro. El sonido no era el de una pared maciza, era un sonido hueco, un eco que hablaba de un espacio vacío al otro lado. Con el permiso a regañadientes del director y la ayuda de 2 operarios, comenzaron a derribar la pared falsa. Ladrillo a ladrillo, el secreto de los Valcárcel empezó a salir a la luz. Con cada golpe del mazo, una nube de polvo antiguo llenaba el aire, un polvo que parecía compuesto por 2 siglos de silencio y sufrimiento. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, Morales introdujo una linterna. La luz cortó la oscuridad y reveló una pequeña celda, no más grande que un armario. El aire que salió de ella era viciado, helado, y portaba un olor indefinible, un aroma a desesperación y abandono que se aferró a la garganta de todos los presentes. El director de la fundación palideció, su escepticismo se desvaneció, reemplazado por una expresión de puro horror. Morales fue el primero en entrar. La celda era exactamente como la había imaginado, como si la hubiera visto a través de los ojos de Elvira. El suelo era de tierra apisonada. En un rincón, un cuenco de metal oxidado yacía volcado. Y en el centro de la estancia, sujeto a la pared con una argolla de hierro, había un grillete. Estaba abierto, como si su ocupante se hubiera marchado, pero la pátina de óxido y el trozo de cadena que colgaba de él hablaban de un uso prolongado. La atmósfera era tan opresiva, tan cargada de pena, que a Morales le costaba respirar. Era como si las paredes de piedra hubieran absorbido cada grito, cada sollozo, y ahora los estuvieran liberando lentamente, en un suspiro helado e inaudible. Fue entonces cuando lo vio.
En la esquina más oscura de la celda, medio enterrada en la tierra, había una pequeña pila de huesos. Eran frágiles, delicados, inconfundiblemente los restos de un niño o un adolescente. La columna vertebral estaba curvada, las extremidades torcidas, evidencia de una vida de malnutrición y falta de movimiento. Junto a ellos, un objeto pequeño y oscuro. Un botón de nácar, probablemente desprendido de la tosca camisa que Elvira mencionaba en sus cartas. Era la prueba final, la confirmación física de la tragedia. El silenciado de los Valcárcel no era una leyenda. Había sido un niño de carne y hueso, un niño que había vivido y muerto en esa jaula de piedra, a pocos metros de su familia. Pero el descubrimiento más desolador estaba en la pared, junto al lugar donde habían encontrado los huesos. Arañados en la piedra, probablemente con una uña o una pequeña roca, había una serie de dibujos rudimentarios, infantiles. Representaban 3 figuras. 2 de ellas eran altas, erguidas, dibujadas con trazos simples. La tercera figura, a un lado, era más pequeña, encorvada, con una mancha oscura en la cara y una mano que parecía una garra. Y separando a la figura pequeña de las otras 2, había una gruesa línea vertical. Una barrera, una pared. Era un autorretrato, un testamento mudo. El niño sin nombre, en la soledad de su infierno, había intentado contar su propia historia. La historia de su aislamiento, de su otredad, de la barrera infranqueable que lo separaba del mundo, de su propia familia. El silencio que siguió al descubrimiento fue profundo, pesado, cargado de una vergüenza que abarcaba 2 siglos. El director de la fundación, un hombre pragmático y de negocios, se apoyó contra la pared, con el rostro desencajado. Los operarios se santiguaron, retrocediendo instintivamente hacia la luz del pasillo. Solo Morales permaneció en el interior de la celda, arrodillado junto a los restos, sintiendo el peso de la historia caer sobre él. No era la emoción de un descubrimiento académico, era el dolor profundo de una injusticia que finalmente salía a la luz. Había dado voz a un fantasma, no para asustar, sino para hacerle justicia, para devolverle el nombre que le fue negado y reconocer el sufrimiento que le fue impuesto. La noticia del hallazgo se manejó con la máxima discreción, pero fue imposible contenerla del todo. Se filtró a la prensa local, aunque en versiones atenuadas que hablaban del descubrimiento de unos restos antiguos de origen incierto. Pero la verdad, como el agua que se filtraba por los muros de la bodega, encontró su camino. La Fundación Valcárcel cambió de nombre en menos de un año, adoptando una denominación neutra que no hiciera referencia a sus fundadores. La historia del silenciado dejó de ser un cuento de miedo para convertirse en una herida abierta en la memoria de la ciudad, una advertencia terrible sobre la monstruosidad que puede anidar en el corazón de la piedad más extrema. El mal perpetrado por doña Inés no fue el de un monstruo de cuento, sino el de un ser humano convencido de su propia rectitud. Fue un mal metódico, burocrático, justificado por una teología retorcida que le permitía dormir en paz mientras su hijo se consumía en la oscuridad. El próspero linaje de los Valcárcel, que durante generaciones fue un pilar de la sociedad, se había construido sobre los cimientos de esa celda, sobre el silencio forzado de un niño cuyo único pecado fue nacer imperfecto a los ojos de una madre perfecta en su crueldad. La opulencia de la familia, sus obras de caridad, su reputación intachable, todo había sido regado con las lágrimas invisibles de su víctima olvidada. Hoy, la antigua mansión sigue en pie, un monumento a la belleza que puede ocultar el horror. La leyenda ha cambiado. Los sevillanos ya no cuentan la historia para asustarse, sino para recordar. A veces, en la verja de hierro forjado que rodea el edificio, aparecen flores blancas, pequeños juguetes, ofrendas anónimas a un niño que nunca tuvo nada. Es un altar improvisado, un acto de reparación tardío para una vida que fue robada. El llanto que algunos todavía juran oír ya no es el de un fantasma vengativo, sino el eco eterno de una soledad infinita, una pregunta que flota en el aire. ¿Por qué? Alejandro Morales publicó un discreto artículo académico sobre sus hallazgos, desprovisto de la emoción y el horror que sintió en aquella celda. Pero en sus notas personales, encontradas tras su muerte años después, confesó el verdadero impacto que tuvo el caso en su vida.
Escribió que desde aquel día sufría de insomnio, que el silencio de la noche a menudo era roto por el eco de un llanto ahogado que solo él parecía oír. Confesó que a veces, en la quietud de su estudio, sentía una inexplicable ráfaga de aire frío, como si una presencia invisible y triste pasara a su lado, una pequeña sombra buscando el calor que nunca conoció. La ciencia y la razón le habían llevado a la verdad, pero la verdad le había dejado una herida que nunca cerró. La historia de los Valcárcel nos obliga a mirar a nuestras propias bodegas, a los secretos que enterramos en nombre de la reputación, la fe o la familia. Nos recuerda que las paredes de la historia son porosas y que los susurros de los olvidados siempre encuentran una grieta por la que escapar. El niño sin nombre fue silenciado, pero su historia, finalmente, ha sido escuchada. Y su eco nos plantea una última y perturbadora pregunta. ¿Cuántas otras celdas como la suya permanecen ocultas bajo los cimientos de nuestras familias más respetadas, esperando a que el historiador adecuado derribe el muro? El mal no siempre grita. A veces, su peor forma es un silencio perpetuo. Has escuchado la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido. En el año de nuestro Señor de 1791, en una Sevilla que olía a azahar y a incienso quemado, la opulenta familia Valcárcel se preparaba para celebrar un milagro que pronto se convertiría en su más oscura maldición. Las campanas de la Giralda tañían con una alegría que no alcanzaba a penetrar los muros de piedra de su mansión en el barrio de Santa Cruz. Un laberinto de patios soleados y salones opulentos que ocultaba en sus entrañas más profundas un secreto que estaba a punto de nacer. Doña Inés de Mendoza y Valcárcel, matrona de piedad inquebrantable y esposa del más acaudalado mercader de la ciudad, dio a luz no a uno, sino a 3 herederos varones. Pero mientras 2 de ellos lloraban con la fuerza de la vida, el tercero llegó al mundo en un silencio ominoso, portando en su rostro la marca que su madre interpretaría como la firma del propio diablo. Aquel día, un niño fue borrado de la historia, antes incluso de tener un nombre, y su llanto silencioso se convertiría en el cimiento sobre el que se construiría la fortuna y la santidad de su linaje. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Suscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando llamase a su puerta. La leyenda local, esa que los abuelos susurran a sus nietos en las noches de tormenta, habla del silenciado de los Valcárcel. Es un cuento de fantasmas, una nota discordante en la sinfonía de piedad y éxito que fue la historia pública de la familia. Habla de un alma en pena, un niño que nunca conoció el sol, cuyo lamento se filtra a través de las losas de mármol de la antigua mansión, hoy convertida en una prestigiosa fundación cultural. Los guardias nocturnos, hombres curtidos y poco dados a la fantasía, intercambian historias en voz baja sobre corrientes de aire gélido en pasillos sin ventanas, sobre el eco de un llanto infantil que parece brotar de la misma piedra, un sonido ahogado, desesperado, que se desvanece en cuanto intentan localizar su origen. Durante 2 siglos no fue más que eso, un escalofrío en la nuca, un cuento para asustar a los curiosos, la mancha invisible en un tapiz de respetabilidad intachable. Pero los fantasmas, a veces, no son espíritus, sino memorias impresas en papel y tinta, esperando al archivero adecuado para que les devuelva la voz. Ese hombre fue el doctor Alejandro Morales, un historiador de la Universidad de Sevilla, un escéptico cuya fe residía únicamente en los hechos verificables y los documentos sellados. En el otoño de 2019 se le encomendó la tediosa pero necesaria tarea de catalogar los fondos privados de la extinta familia Valcárcel, donados a la universidad tras la muerte del último descendiente directo.
Morales no buscaba espectros ni secretos, buscaba comprender las dinámicas comerciales, las alianzas matrimoniales, la estructura social de una época. Su mundo era el del polvo, la celulosa y la caligrafía desvaída, un universo ordenado donde cada entrada de un libro de cuentas tenía su correspondiente recibo. No podía imaginar que entre esos legajos olvidados encontraría la prueba de que el peor de los monstruos no es el que se oculta en las sombras, sino el que se arrodilla en el primer banco de la iglesia. El archivo de los Valcárcel era un monumento a su propia grandeza. Cientos de legajos encuadernados en cuero, cartas comerciales con sellos de lacre intactos, testamentos, inventarios de bienes que abarcaban desde flotas de barcos hasta relicarios de santos. Todo estaba en un orden casi obsesivo, una cronología perfecta de prosperidad y devoción. Sin embargo, fue precisamente esa perfección lo que alertó a Morales. En los registros correspondientes a la última década del siglo XVIII, notó una anomalía, una sutura torpe en el tejido de la historia. Las páginas de un misal familiar, justo las que contenían los registros de bautismos entre 1790 y 1795, habían sido arrancadas con una violencia que contradecía la pulcritud del resto de los documentos. Alguien, en algún momento, no había querido simplemente ocultar algo, sino aniquilarlo, extirparlo de la memoria, con la precisión de un cirujano y la furia de un verdugo. La curiosidad de Morales, al principio un mero prurito profesional, comenzó a transformarse en una incipiente obsesión. Se centró en los libros de contabilidad de la casa, buscando cualquier gasto que se saliera de la norma. Y lo encontró. Una serie de pagos recurrentes, semanales, a un proveedor de leche de cabra, en cantidades que triplicaban las necesidades de una familia con 2 recién nacidos. Anotaciones crípticas sobre la compra de remedios para la melancolía y la furia a un boticario local, sin especificar el paciente. Y la entrada más extraña de todas, fechada en 1793, un pago considerable a un herrero por la fabricación de grilletes de hierro forjado de tamaño infantil para contención doméstica. Cada línea era una pregunta sin respuesta, una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando, un susurro que ascendía desde las profundidades de la contabilidad familiar. El verdadero catalizador, sin embargo, no se encontraba en los archivos principales, sino en un baúl de madera carcomida que había sido relegado a un rincón del depósito, etiquetado como documentos de servicio, sin valor histórico. Morales, en su metódica exhaustividad, decidió abrirlo. El aire que escapó olía a humedad y a un siglo de olvido. Dentro, entre uniformes apolillados y libros de salarios del personal doméstico, encontró un pequeño libro de cuentas de tapas gastadas. Pertenecía a una tal Elvira Ríos, nodriza al servicio de la familia entre 1791 y 1805. El libro en sí no contenía nada fuera de lo común, pero Morales, al pasar los dedos por el interior de la cubierta de cuero, notó un bulto, una irregularidad. Con la delicadeza de un arqueólogo, descosió el forro y de su interior extrajo un pequeño fajo de cartas dobladas, atadas con un hilo descolorido. La tinta estaba pálida, la caligrafía temblorosa, como si la mano que la escribió estuviera paralizada por el miedo. Aquellas cartas, dirigidas a una hermana que vivía en un pueblo de la sierra, no eran simples misivas familiares, eran una confesión, un grito de ahogado en un mar de tinta. En la primera de ellas, fechada en el invierno de 1791, Elvira describía con un pavor palpable el nacimiento de los trillizos. Escribía sobre la alegría inicial, un milagro que llenó los salones de la mansión con susurros de admiración y envidia, rápidamente eclipsada por el horror de doña Inés al ver al tercer niño. No es de Dios, citaba las palabras de su señora, un siseo que cortó el aire tibio de la alcoba. Es una burla, una semilla del maligno plantada en mi vientre para poner a prueba mi fe.
La nodriza describía la marca que cubría la mitad del rostro del bebé, no como una simple mancha de nacimiento, sino como una sombra que se niega a abandonar su piel, un mapa de la noche impreso sobre su carne, y su mano, con los dedos unidos por una membrana delgada y traslúcida, como la garra de una criatura de pantano. La prosa de Elvira era la de una mujer sencilla, de pueblo, pero su terror era elocuente, visceral, y transmitía la atmósfera asfixiante de una piedad que se había vuelto demencial, un fervor que había mutado en una forma de locura fría y calculada. Morales sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura del archivo. Las leyendas del silenciado volvieron a su mente, pero ahora despojadas de su velo folclórico y vestidas con la cruda tela de la realidad. Continuó leyendo, devorando las palabras de Elvira con una mezcla de fascinación y repulsión, sintiendo el papel quebradizo bajo sus dedos como si fuera la piel de un fantasma. En las cartas siguientes, la nodriza detallaba las órdenes de doña Inés, dictadas no con la histeria de una madre afligida, sino con la calma aterradora de una inquisidora pronunciando una sentencia. El niño no sería asesinado, pues quitar una vida era un pecado mortal que mancharía su alma inmortal. En su lugar, sería borrado, anulado. No se le daría nombre, pues un nombre es el primer regalo de Dios, la primera señal de una identidad. No sería bautizado, quedando así fuera del rebaño de Cristo, en un limbo teológico diseñado por su propia madre. Elvira fue obligada, bajo la amenaza explícita de ser acusada de brujería y entregada a las autoridades del Santo Oficio, una amenaza que en 1791 aún tenía un peso mortal, a convertirse en la carcelera de un bebé. Su misión era mantenerlo con vida, pero en la más absoluta oscuridad, en una de las bodegas más profundas de la mansión, lejos de la luz del sol y de cualquier forma de contacto humano que no fuera el suyo. La descripción de la bodega era un descenso a los infiernos narrado con una simplicidad que lo hacía aún más terrible. Elvira hablaba del olor a vino rancio y a tierra húmeda, un aroma que se adhería a su ropa, a su pelo y a su piel, delatándola ante el resto del servicio, que la miraban con una mezcla de lástima y sospecha, apartándose de ella como si portara una enfermedad. Describía el silencio denso, un silencio vivo y palpitante, roto únicamente por el goteo constante del agua filtrándose por los muros de piedra y por los gemidos del niño, que aprendía a comunicarse, no con palabras, sino con los sonidos guturales de un animal enjaulado. «Le llevo la leche de cabra en un cuenco de metal», escribía Elvira a su hermana, y su único juguete es una cadena que la señora mandó a hacer, para que no se aleje demasiado de la columna a la que está atado su catre de paja. La inocencia de esa frase, la naturalidad con la que se describía la esclavitud de un niño como una medida doméstica, golpeó a Morales con la fuerza de una revelación. Aquello no era un arrebato de locura, era un sistema, un protocolo de crueldad mantenido durante años con una disciplina férrea y una conciencia limpia. El historiador abandonó el archivo como si escapara de una habitación sin aire. Necesitaba confrontar esa narrativa personal con los registros oficiales. Necesitaba ver la ausencia, la nada documental que habían fabricado. Se dirigió a la hemeroteca y a los archivos diocesanos, sus pasos resonando en los pasillos silenciosos. Allí, en los libros de la iglesia de Santa Cruz, encuadernados en un cuero que el tiempo había oscurecido hasta casi volverlo negro, encontró la partida de bautismo de Mateo y Gonzalo Valcárcel, fechada en la primavera de 1791. La caligrafía del párroco era elegante, florida, celebrando la llegada de dos nuevas almas al seno de la iglesia. Dos nombres, dos almas entregadas a Dios, con sus padrinos debidamente anotados, miembros de las familias más ilustres de Sevilla. No había mención alguna de un tercer hermano. El niño de la bodega no existía para la iglesia, ni para el Estado, ni para la sociedad sevillana. Era un fantasma en vida, una ausencia cuidadosamente manufacturada.
La familia Valcárcel, en público, celebraba el milagro de sus gemelos, recibiendo las felicitaciones de la aristocracia y el clero en sus salones iluminados por candelabros, mientras a pocos metros bajo sus pies, en la oscuridad fría y húmeda, un hijo y hermano era reducido a la condición de bestia. La hipocresía era tan monumental, tan absoluta, que resultaba casi inconcebible. Morales regresó a los libros de cuentas de los Valcárcel, pero ahora con una nueva perspectiva, una clave para descifrar el lenguaje críptico del horror. Cada entrada, antes anodina, era ahora una pieza que encajaba en el mosaico de la tragedia. La leche de cabra en cantidades industriales no era un capricho culinario, era el sustento del prisionero. Los remedios para la melancolía y la furia, comprados al boticario de la calle Sierpes, no eran para un sirviente enfermo, sino para un niño que crecía salvaje, golpeando las paredes de su celda en ataques de rabia y desesperación incomprensibles para él mismo. Y los grilletes de hierro forjado, de tamaño infantil, no eran para un animal de carga o una mascota exótica, sino para las muñecas y los tobillos de un niño, cuyo único crimen fue nacer diferente. La contabilidad de los Valcárcel no era solo un registro de su riqueza, era el diario meticuloso y desapasionado de una tortura que duró años. Cada maravedí gastado en la manutención del niño sin nombre era una prueba irrefutable de un crimen perpetuado con la frialdad de una transacción comercial, un asiento contable en el libro mayor del infierno. El historiador se sintió abrumado por el peso de su descubrimiento. La figura de doña Inés de Mendoza y Valcárcel, la matrona piadosa, la benefactora de huérfanos cuya estatua de mármol aún se erigía en el patio de un convento cercano, se desmoronaba ante sus ojos, revelando a un monstruo de una crueldad metódica y escalofriante. No era una crueldad nacida del odio o de la ira, sino algo mucho peor, una crueldad nacida de la fe, de una convicción inquebrantable en su propia rectitud. En su mente fanática, el encierro de su hijo deforme no era un acto de maldad, sino un acto de sacrificio, una prueba divina que ella estaba superando con devoción. Estaba convencida de que al mantener a raya al demonio que habitaba en su propia casa, estaba protegiendo la pureza de sus otros dos hijos, comprando la bendición de Dios y la prosperidad de su linaje con el sufrimiento silencioso de su vástago maldito. La bodega no era una prisión, era un altar, y el niño, la ofrenda viviente, un sacrificio perpetuo para aplacar a un Dios que solo existía en su imaginación retorcida. Una tarde, mientras el sol sevillano teñía de oro los tejados y el aroma a azahar se colaba por las ventanas del archivo, Morales se sentó en la soledad de su escritorio y leyó la última carta de Elvira Ríos, escrita 15 años después de la primera. La caligrafía era ahora más firme, pero estaba impregnada de una resignación que helaba la sangre, la escritura de alguien que ha mirado al abismo durante tanto tiempo que el abismo se ha convertido en su hogar. El niño, que ya no era un niño sino un adolescente de 15 años, había dejado de ser humano en todo salvo en la forma. No hablaba, se comunicaba a través de gruñidos y siseos, sonidos que Elvira había aprendido a interpretar a duras penas. Se movía a cuatro patas, con una agilidad antinatural en la penumbra. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad perpetua, no soportaban la luz de la antorcha que Elvira llevaba en sus visitas diarias, y se cubría el rostro con sus manos deformes, emitiendo un chillido agudo. Y, lastimero, era una criatura de la noche, moldeada por la ausencia de luz, de amor, de todo lo que nos hace humanos. Ya no me reconoce, escribía la nodriza con una sencillez desoladora. A veces, cuando le llevo la comida, intenta morderme con la ferocidad de un perro salvaje. Otras, se acurruca en un rincón y llora en silencio, un llanto sin lágrimas, un temblor que sacude todo su cuerpo, como el de un animal herido que no entiende su dolor. La señora dice que es la prueba de que el demonio sigue en él, que su alma está perdida para siempre. Pero yo, en la soledad de mi cuarto, mientras escucho las campanas de la iglesia, me pregunto si el verdadero demonio no es el que reza el rosario en los salones de arriba, con las manos limpias y el corazón de piedra. Esta última frase resonó en la mente de Morales como una sentencia, una verdad tan afilada y clara que cortaba a través de 2 siglos de mentiras.
Elvira, la sirvienta analfabeta, había comprendido la verdad monstruosa que se ocultaba tras el velo de la piedad. Había sido testigo y cómplice de un crimen tan atroz que desafiaba la imaginación, y esa lucidez la estaba matando. La carta terminaba abruptamente, no había despedida, ni un último saludo a su hermana. Era como si la propia Elvira, al escribir esas palabras, al dar forma a esa terrible verdad, hubiera agotado toda su fuerza, toda su capacidad para seguir viviendo con ese secreto corroyéndola por dentro. Morales, con un nudo en el estómago, dejó las cartas a un lado y buscó su nombre en los registros de defunción de la ciudad. Lo encontró rápidamente. Elvira Ríos había muerto en 1806, menos de un año después de escribir esa última carta. La causa oficial, registrada por un médico que sin duda estaba a sueldo de la familia Valcárcel, era una profunda melancolía que le consumió el espíritu. No fue una enfermedad. Se había consumido, devorada desde dentro por la culpa y el horror que se vio obligada a custodiar en el sótano de su alma. Su muerte fue el último sacrificio, el último secreto enterrado para proteger el buen nombre de sus amos. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. Armado con las cartas de Elvira y las pruebas documentales que había acumulado, Morales sabía que su investigación no podía terminar en el archivo. La verdad no estaba solo en el papel, estaba en la piedra, en el aire viciado de la bodega de la casa Valcárcel. Necesitaba ver el lugar, tocar los muros que habían sido testigos silenciosos de aquella tragedia. Conseguir el permiso no fue fácil. La fundación que ahora gestionaba el edificio era ferozmente protectora de la imagen de sus benefactores. La idea de que un historiador quisiera explorar los sótanos en busca de la celda de un niño legendario les parecía, en el mejor de los casos, una excentricidad académica, en el peor, una profanación que podría manchar un legado de filantropía cuidadosamente construido. Pero las pruebas de Morales eran irrefutables. Presentó un informe detallado, copias de las cartas, los asientos de los libros de cuentas. La evidencia era tan abrumadora que la junta directiva no tuvo más remedio que ceder, aunque con una reticencia palpable y bajo estrictas condiciones de confidencialidad. El día que Morales descendió a los sótanos de la mansión, el aire de Sevilla era cálido y vibrante, lleno del sonido de la vida. Pero al cruzar el umbral de la escalera de piedra que conducía al subsuelo, fue como entrar en otro mundo, en otro tiempo. El calor fue reemplazado por un frío húmedo y penetrante, un frío que parecía emanar de las propias paredes, un frío que se metía en los huesos. El olor era exactamente como Elvira lo había descrito 200 años antes, una mezcla de vino viejo, moho y una tristeza inmemorial, el olor de la pena estancada. El director de la fundación, un hombre de rostro adusto y traje impecable, lo acompañaba, su escepticismo visible en cada gesto, como si estuviera complaciendo a un loco. Le mostró las bodegas principales, grandes estancias abovedadas, donde antaño se almacenaban cientos de barricas de vino de Jerez y Montilla. Eran impresionantes, pero no eran lo que Morales buscaba. Él buscaba la bodega más profunda, la que no aparecía en los planos modernos del edificio, el corazón olvidado de la casa. Consultando un antiguo croquis de la casa que había encontrado en los archivos, un pergamino amarillento y frágil, Morales localizó una discrepancia, una anomalía arquitectónica. Un muro en la bodega más alejada, al fondo de un pasillo estrecho, parecía más nuevo que el resto, con ladrillos de un tono ligeramente diferente, la argamasa menos erosionada por la humedad. No había ninguna puerta, ninguna abertura visible. Era una pared lisa, sólida, que según el plano del siglo XVIII no debería estar ahí. En su lugar, el plano mostraba una pequeña estancia, marcada con una simple D de despensa. El director se encogió de hombros, insistiendo en que probablemente se trataba de una reforma estructural sin importancia, realizada en alguna de las muchas renovaciones del edificio. Pero Morales, guiado por la certeza que le daban las palabras de Elvira, por la convicción de que estaba a punto de profanar una tumba, insistió. Pidió un martillo y con un cuidado casi reverencial golpeó la superficie del muro. El sonido no era el de una pared maciza. Era un sonido hueco,
Un eco que hablaba de un espacio vacío al otro lado, un eco que sonó como una respuesta. Con el permiso a regañadientes del director y la ayuda de 2 operarios de mantenimiento que miraban la escena con una mezcla de curiosidad y temor, comenzaron a derribar la pared falsa. Ladrillo a ladrillo, el secreto de los Valcárcel empezó a salir a la luz, a respirar por primera vez en 200 años. Con cada golpe del mazo, una nube de polvo antiguo llenaba el aire, un polvo que parecía compuesto por siglos de silencio y sufrimiento. Era un polvo que picaba en los ojos y se adhería a la garganta. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, Morales introdujo una linterna potente. El haz de luz cortó la oscuridad como un bisturí y reveló una pequeña celda, no más grande que un armario. El aire que salió de ella era viciado, helado y portaba un olor indefinible, un aroma a desesperación y abandono que se aferró a la garganta de todos los presentes. El director de la fundación palideció, su escepticismo se desvaneció, reemplazado por una expresión de puro horror. Había dejado de ser el custodio de un legado para convertirse en el guardián de una escena del crimen. Morales fue el primero en entrar, agachándose para pasar por el hueco abierto en la pared. La celda era exactamente como la había imaginado, como si la hubiera visto a través de los ojos aterrorizados de Elvira. El suelo era de tierra apisonada, fría y compacta bajo sus pies. En un rincón, un cuenco de metal oxidado yacía volcado, una reliquia de incontables comidas solitarias. Y en el centro de la estancia, sujeto a la pared con una argolla de hierro macizo, había un grillete. Estaba abierto, como si su ocupante se hubiera marchado, pero la pátina de óxido y el trozo de cadena que colgaban de él hablaban de un uso prolongado, de años de confinamiento. La atmósfera era tan opresiva, tan cargada de pena, que a Morales le costaba respirar. Era como si las paredes de piedra hubieran absorbido cada grito, cada sollozo, cada golpe de desesperación, y ahora los estuvieran liberando lentamente, en un suspiro helado e inaudible que erizaba la piel. Fue entonces cuando lo vio, en la esquina más oscura de la celda, casi mimetizado con la tierra, lo que al principio parecía un montón de raíces secas. Al acercar la linterna, la verdad se reveló con una claridad brutal. Era una pequeña pila de huesos. Eran frágiles, delicados, oscurecidos por la humedad, pero inconfundiblemente los restos de un niño o un adolescente. La columna vertebral estaba curvada de una forma antinatural, las extremidades torcidas, la evidencia silenciosa de una vida de malnutrición, raquitismo y falta de movimiento. Junto a ellos, un objeto pequeño y oscuro brilló débilmente bajo la luz de la linterna. Un botón de nácar, probablemente desprendido de la tosca camisa de estameña que Elvira mencionaba en sus cartas. Era la prueba final, la confirmación física de la tragedia. El silenciado de los Valcárcel no era una leyenda. Había sido un niño de carne y hueso, un niño que había vivido y muerto en esa jaula de piedra, a pocos metros de su familia, de sus hermanos, del mundo que nunca le permitieron conocer. Pero el descubrimiento más desolador, el que finalmente rompió la compostura profesional de Morales y le hizo sentir un dolor agudo y profundo, estaba en la pared, justo al lado donde habían encontrado los huesos. Arañados en la piedra, probablemente con una uña o una pequeña roca afilada, había una serie de dibujos rudimentarios, infantiles, casi prehistóricos en su simplicidad. Representaban 3 figuras. 2 de ellas eran altas, erguidas, dibujadas con trazos simples pero claros. La tercera figura, apartada a un lado, era más pequeña, encorvada, con una mancha oscura garabateada en la cara y una mano que parecía una garra con 5 líneas desiguales. Y separando a la figura pequeña de las otras 2, había una gruesa línea vertical, una barrera, una pared, un muro. Era un autorretrato, un testamento mudo. El niño sin nombre, en la soledad absoluta de su infierno personal, había intentado contar su propia historia, la única que conocía, la historia de su aislamiento,
de su otredad, de la barrera infranqueable que lo separaba del mundo, de su propia familia. El silencio que siguió al descubrimiento fue profundo, pesado, cargado de una vergüenza que abarcaba 2 siglos. El director de la fundación, un hombre pragmático y de negocios, se apoyó contra la pared, con el rostro desencajado. Los operarios se santificaron, retrocediendo instintivamente hacia la luz del pasillo. Solo Morales permaneció en el interior de la celda, arrodillado junto a los restos, sintiendo el peso de la historia caer sobre él. No era la emoción de un descubrimiento académico, era el dolor profundo de una injusticia que finalmente salía a la luz. Había dado voz a un fantasma, no para asustar, sino para hacerle justicia, para devolverle el nombre que le fue negado y reconocer el sufrimiento que le fue impuesto. La noticia del hallazgo se manejó con la máxima discreción, pero fue imposible contenerla del todo. Se filtró a la prensa local, aunque en versiones atenuadas que hablaban del descubrimiento de unos restos antiguos de origen incierto. Pero la verdad, como el agua que se filtraba por los muros de la bodega, encontró su camino. La Fundación Valcárcel cambió de nombre en menos de un año, adoptando una denominación neutra que no hiciera referencia a sus fundadores. La historia del silenciado dejó de ser un cuento de miedo para convertirse en una herida abierta en la memoria de la ciudad, una advertencia terrible sobre la monstruosidad que puede anidar en el corazón de la piedad más extrema. El mal perpetrado por doña Inés no fue el de un monstruo de cuento, sino el de un ser humano convencido de su propia rectitud. Fue un mal metódico, burocrático, justificado por una teología retorcida que le permitía dormir en paz mientras su hijo se consumía en la oscuridad. El próspero linaje de los Valcárcel, que durante generaciones fue un pilar de la sociedad sevillana, se había construido sobre los cimientos de esa celda, sobre el silencio forzado de un niño cuyo único pecado fue nacer imperfecto a los ojos de una madre perfecta en su crueldad. La opulencia de la familia, sus obras de caridad, su reputación intachable, todo había sido regado con las lágrimas invisibles de su víctima olvidada. Hoy, la antigua mansión sigue en pie, un monumento a la belleza que puede ocultar el horror. La leyenda ha cambiado. Los sevillanos ya no cuentan la historia para asustarse, sino para recordar. A veces, en la verja de hierro forjado que rodea el edificio, aparecen flores blancas, pequeños juguetes, ofrendas anónimas a un niño que nunca tuvo nada. Es un altar improvisado, un acto de reparación tardío para una vida que fue robada. El llanto que algunos todavía juran oír ya no es el de un fantasma vengativo, sino el eco eterno de una soledad infinita, una pregunta que flota en el aire. ¿Por qué? Alejandro Morales publicó un discreto artículo académico sobre sus hallazgos, desprovisto de la emoción y el horror que sintió en aquella celda. Pero en sus notas personales, encontradas tras su muerte años después, confesó el verdadero impacto que tuvo el caso en su vida. Escribió que desde aquel día sufría de insomnio, que el silencio de la noche a menudo era roto por el eco de un llanto ahogado que solo él parecía oír. Confesó que a veces, en la quietud de su estudio, sentía una inexplicable ráfaga de aire frío, como si una presencia invisible y triste pasaba a su lado, una pequeña sombra buscando el calor que nunca conoció. La ciencia y la razón le habían llevado a la verdad, pero la verdad le había dejado una herida que nunca cerró. La historia de los Valcárcel nos obliga a mirar a nuestras propias bodegas, a los secretos que enterramos en nombre de la reputación, la fe o la familia. Nos recuerda que las paredes de la historia son porosas y que los susurros de los olvidados siempre encuentran una grieta por la que escapar. El niño sin nombre fue silenciado, pero su historia finalmente ha sido escuchada. Y su eco nos plantea una última y perturbadora pregunta. ¿Cuántas otras celdas como la suya permanecen ocultas bajo los cimientos de nuestras familias más respetadas, esperando a que el historiador adecuado derribe el muro? El mal no siempre grita. A veces, su peor forma es un silencio perpetuo. La investigación de Morales, sin embargo, no había terminado con el hallazgo de los restos. La verdad física era solo una parte de la ecuación. La otra era el legado, la descendencia de aquella crueldad.
¿Qué fue de Mateo y Gonzalo, los hermanos que crecieron en el sol mientras su sangre se marchitaba en la oscuridad? Los archivos revelaron que ambos vivieron vidas prósperas y respetadas, expandiendo el imperio comercial de su padre. Se casaron con hijas de otras familias ilustres, tuvieron hijos y continuaron el ciclo de opulencia y devoción. En sus cartas y diarios no hay una sola mención, ni siquiera un eco velado, de un tercer hermano. El secreto fue guardado con una disciplina tan perfecta que parece haber sido borrado de su propia conciencia. O quizás, y esta es la idea más perturbadora, sabían. Quizás, de niños, oyeron los ruidos bajo el suelo de sus dormitorios, los gruñidos y los golpes contra la piedra, y aprendieron a ignorarlos, a normalizar el horror que vivía bajo sus pies, como se normaliza el crujido de una casa vieja. Esta posibilidad se convirtió en una espina en la mente de Morales. Rebuscó en los diarios personales de Gonzalo Valcárcel, el hermano que se convirtió en poeta en su vejez. Encontró un poema, escrito poco antes de su muerte, titulado El eco en el suelo. Hablaba de un gemelo de sombra, un lamento que nace de la tierra y que le había perseguido durante toda su vida. Los críticos literarios de la época lo interpretaron como una alegoría de la lucha entre el bien y el mal, una reflexión sobre el pecado original. Pero Morales, con el conocimiento de la celda, lo leyó como lo era, una confesión, una admisión tardía y poético de la verdad, una forma de purgar la culpa sin manchar el nombre de la familia. El eco no era una metáfora, era un recuerdo que Gonzalo había enterrado tan profundamente como su madre había enterrado a su hermano. La figura de don Ricardo Valcárcel, el acaudalado mercader, permanece como una sombra en toda la historia. Los documentos lo retratan como un hombre de negocios astuto, a veces ausente en largos viajes comerciales a las Américas. ¿Sabía él del destino de su tercer hijo? ¿O fue doña Inés la única arquitecta de este infierno doméstico? Una única entrada en su libro de cuentas personal ofrece una pista escalofriante. En 1795, tras regresar de un viaje de 2 años, anota un pago extraordinario a la Iglesia bajo el concepto de indulgencia por un pecado de omisión familiar. No hay más detalles, pero el término omisión es clave. No confesaba un acto, sino la falta de él. Quizá descubrió la verdad, y ante la fanática convicción de su esposa y el miedo al escándalo, eligió el silencio. Compró el perdón de Dios con oro, delegando la responsabilidad moral y convirtiéndose en cómplice pasivo del crimen que definía su casa. El linaje de los Valcárcel continuó, pero la sombra del silenciado pareció extenderse a través de las generaciones. Los registros médicos familiares, también parte del archivo, mostraban una incidencia anormalmente alta de melancolía, suicidios y extraños accidentes domésticos. Un bisnieto se ahogó en una fuente del patio. Una tataranieta se arrojó desde un balcón. La prosperidad material continuaba, pero una podredumbre espiritual parecía haberse instalado en el corazón de la familia. Era como si el sufrimiento confinado en aquella celda se hubiera filtrado a través de las generaciones. Una maldición silenciosa que reclamaba su precio. La casa, construida sobre un sacrificio, exigía más sacrificios para mantener su equilibrio. La piedad de doña Inés no había comprado la bendición de Dios, sino una deuda con el diablo que sus descendientes pagarían sin saber por qué. Morales se obsesionó con un detalle en particular: el botón de nácar. Un objeto tan pequeño, tan mundano, en medio de tanto horror. Rastreó los inventarios de la casa y descubrió que los uniformes del servicio doméstico masculino no llevaban botones de nácar, sino de hueso o metal. Sin embargo, las camisas de dormir de los niños de la familia sí los llevaban. La implicación era devastadora. El botón no podía pertenecer a Elvira ni a ningún otro sirviente. Debió de pertenecer a una prenda de uno de los hermanos, Mateo o Gonzalo. Quizás una camisa vieja, que ya no les servía y que Elvira, en un acto de piedad clandestina, le dio al niño de la bodega para que tuviera algo suave que tocar, un pequeño fragmento del mundo que le había sido negado. O quizás, una posibilidad aún más terrible, uno de los hermanos lo dejó caer allí él mismo, en una visita secreta a la celda, un encuentro furtivo con el monstruo que era su propia carne y sangre.
Esta idea llevó a Morales a examinar de nuevo los planos de la casa. Descubrió la existencia de un antiguo montacargas, utilizado en el siglo XVIII para subir el vino desde las bodegas a la cocina. El conducto, estrecho y oscuro, conectaba directamente el pasillo de la bodega donde se encontraba la celda con el área de servicio adyacente a las cocinas y los dormitorios infantiles del primer piso. Un niño curioso, oyendo ruidos extraños, podría haber explorado ese conducto. Podría haber mirado hacia abajo, a través de alguna rendija en la madera, y haber visto. Podría haber visto a su hermano encadenado, moviéndose en la oscuridad. El secreto de doña Inés quizá no fue tan perfecto. Quizás fue un secreto a voces entre los niños, un juego prohibido, el conocimiento compartido de que un monstruo vivía bajo la casa, sin saber que ese monstruo llevaba su mismo apellido. El impacto de este descubrimiento se extendió más allá de la historia y la academia. Se convirtió en un caso de estudio para psicólogos y teólogos, un ejemplo extremo de cómo la fe puede ser pervertida hasta convertirse en una justificación para la crueldad más abyecta. La historia de doña Inés no era la de una villana de melodrama, sino la de una mujer atrapada en una superstición tan profunda que la llevó a cometer un acto monstruoso creyendo que era virtuoso. Su crimen no fue un arrebato de pasión, sino un proyecto a largo plazo, mantenido con una disciplina y una racionalización aterradoras. Sacrificó a un hijo para salvar, en su mente, el alma de su familia, sin darse cuenta de que al hacerlo había perdido la suya propia y condenado a su estirpe a una herencia de oscuridad. La celda, tras ser debidamente documentada por arqueólogos y forenses, fue sellada de nuevo, pero esta vez no con ladrillos y argamasa, sino con una placa de cristal. La fundación, en un acto de expiación, la convirtió en un memorial silencioso, visible pero inaccesible. Los visitantes de la ahora renombrada Fundación de las Artes de Sevilla pueden asomarse a la bodega y ver, a través del cristal, la pequeña habitación vacía. No hay explicaciones grandilocuentes, solo una pequeña placa con una fecha, 1791, y C, 1806, y una frase, al niño sin nombre. Se ha convertido en un lugar de peregrinación silenciosa, un recordatorio de que bajo la superficie dorada de la historia a veces yace una oscuridad inimaginable. La historia del silenciado también cambió para siempre la percepción de Alejandro Morales sobre su propio trabajo. Se dio cuenta de que un historiador no es solo un catalogador de hechos, sino a veces un exorcista. No lidia con fantasmas, sino con las heridas que los muertos dejan en el mundo de los vivos. Su escepticismo inicial se había erosionado, reemplazado por un profundo respeto por el poder de la memoria y el peso de los secretos. Comprendió que cada documento, cada libro de cuentas, cada carta desvaída, no es solo papel y tinta, sino un fragmento de una vida, un susurro que espera pacientemente, a veces por siglos, a que alguien se incline lo suficiente. Y él había escuchado el susurro más débil y desesperado de todos. Con el tiempo, la historia se fundió de nuevo con el folclore, pero de una forma diferente. Ahora, cuando los guardias nocturnos de la fundación oyen un ruido extraño en los sótanos, ya no sienten miedo, sino una especie de tristeza reverencial. Ya no hablan de un fantasma que busca venganza, sino de una presencia que simplemente está ahí, un eco permanente del niño que nunca pudo irse, porque nunca tuvo un lugar al que pertenecer. El llanto ahogado que algunos todavía afirman oír ya no es un sonido de terror, sino una elegía, la banda sonora de una tragedia que, aunque finalmente desvelada, nunca podrá ser completamente reparada. El legado final de esta historia es una pregunta que resuena más allá de los muros de la casa o Valcárcel. Nos obliga a cuestionar la naturaleza de la monstruosidad. ¿Quién era el verdadero monstruo en esta historia? ¿El niño nacido con una imperfección física? ¿O la madre que, en su búsqueda de una perfección espiritual, creó un infierno en la tierra? ¿La nodriza que obedeció por miedo? ¿O el padre que pagó por su silencio? La respuesta es tan incómoda como la propia celda, porque sugiere que los monstruos no nacen, sino que se construyen, a veces, con los materiales más nobles, la fe, el deber y el amor familiar, retorcidos hasta convertirse en herramientas de una crueldad sin límites.
La historia del silenciado nos enseña que el silencio tiene peso, tiene textura, y que cuando se mantiene durante demasiado tiempo, se petrifica, convirtiéndose en los muros de una prisión. Alejandro Morales derribó una de esas prisiones, pero su descubrimiento nos recuerda que hay innumerables muros invisibles a nuestro alrededor, construidos con los secretos y las mentiras de generaciones. Y detrás de cada uno de ellos, una voz espera ser liberada, un eco que anhela ser escuchado, una verdad que, por muy terrible que sea, siempre es preferible al silencio que la entierra viva. Has escuchado la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido. El silencio que se apoderó de la celda tras el descubrimiento no fue una simple ausencia de sonido. Era una entidad física, un sudario pesado y frío que descendió sobre los presentes, sofocando el aire y el pensamiento. El director de la fundación, un hombre acostumbrado a la certidumbre de los balances y los patrocinios, se apoyó contra el marco de la abertura recién creada, su rostro una máscara de cera pálida bajo la luz artificial. Los operarios, hombres de manos callosas y fe sencilla, se habían retirado al pasillo, susurrando oraciones entre dientes, haciendo la señal de la cruz una y otra vez como si intentaban sellar una brecha al infierno que acababan de abrir. Solo Alejandro Morales permaneció dentro, arrodillado en la tierra compacta, su linterna dibujando un círculo sagrado alrededor de los pequeños huesos y los dibujos en la pared. No sentía el júbilo del descubrimiento académico, ni el orgullo del historiador que resuelve un enigma. Lo que sentía era un dolor vicario, una pena profunda y antigua que parecía ascender desde el suelo, filtrándose en él a través de las rodillas de su pantalón. Era el peso de una soledad tan absoluta que había sobrevivido a la carne y al tiempo, y ahora, en el silencio de aquella tumba, le reclamaba como su único y último testigo. La verdad, una vez exhumada, es una criatura difícil de volver a enterrar. A pesar de los intentos desesperados de la Fundación por controlar la narrativa, por confinar el hallazgo a los confines de un informe arqueológico interno, la historia se filtró, no explotó como un escándalo en los titulares, sino que se escurrió por las grietas de la discreción como el agua que resuma por las paredes de la bodega. Primero fueron los rumores entre los empleados, luego las conversaciones en voz baja en los cafés cercanos, y finalmente se convirtió en un secreto a voz que recorrió el barrio de Santa Cruz con la persistencia de un fantasma. La Fundación Valcárcel, un nombre que durante 2 siglos había sido sinónimo de prestigio y filantropía, se volvió repentinamente tóxico, impronunciable. En menos de un año, la junta directiva, en un acto de autopreservación corporativa, borró el apellido de su fachada, rebautizando la institución con un nombre neutro y anónimo. Fue una capitulación silenciosa, un intento de amputar un pasado gangrenado. Pero los nombres pueden cambiarse y las placas pueden reemplazarse, mas la memoria de la piedra es más obstinada. La casa seguía siendo la Casa Valcárcel y su nuevo silencio era ahora más ruidoso y acusador que nunca. La leyenda del silenciado murió aquella noche en la bodega y en su lugar nació una tragedia. El cuento de fantasmas que los abuelos susurraban para asustar a los niños se transformó en una historia de una crueldad tan real y humana que ya no provocaba miedo, sino una profunda y desoladora tristeza. Sevilla, una ciudad acostumbrada a convivir con sus muertos y sus mitos, adoptó al niño sin nombre como uno de los suyos, un mártir anónimo de su propia historia. La verja de hierro forjado de la antigua mansión se convirtió en un santuario improvisado. Al principio, fue una única flor blanca, dejada por una mano anónima en mitad de la noche. Luego apareció un pequeño coche de madera. Después, un oso de peluche descolorido por el sol. Se convirtió en un ritual silencioso, un acto de reparación colectiva. La gente ya no se persignaba al pasar por miedo a un espectro, sino que inclinaba la cabeza con respeto, ofreciendo un pensamiento a un niño que nunca recibió nada, un alma a la que intentaron borrar, pero que la ciudad, en un acto de piedad tardía, se negaba a olvidar. El llanto que algunos aún juraban oír ya no era el de un fantasma vengativo, sino el eco eterno de una soledad infinita que finalmente había encontrado quien la escuchara. Para Alejandro Morales, la celda nunca fue sellada del todo.
La verdad que había desenterrado se negó a permanecer en los archivos y le siguió a casa, convirtiéndose en un inquilino silencioso en su propia vida. En sus notas personales, escritas con una caligrafía que se fue volviendo cada vez más errática, confesó el verdadero precio de su descubrimiento. Desde aquel día, escribió, el silencio tiene un sonido diferente. Es el sonido de la tierra pisonada, el goteo del agua en la oscuridad. Admitió sufrir un insomnio persistente, noches en vela en las que el más mínimo crujido de su casa le hacía contener la respiración, esperando oír el arañazo de unas uñas contra la piedra. A veces, en la quietud de su estudio, rodeado de los fantasmas de papel que eran su profesión, sentía una inexplicable ráfaga de aire frío en la nuca, como si una presencia invisible y triste pasaba a su lado. Una pequeña sombra, buscando el calor que nunca conoció. La ciencia y la razón le habían llevado a la verdad, pero la verdad le había dejado una herida incurable, la certeza de que hay horrores tan profundos que su eco no puede ser contenido por la lógica, y que un historiador no solo desentierra a los muertos, sino que a veces los muertos lo eligen para que cargue con el peso de su memoria. La historia de los Valcárcel nos obliga a mirar de frente a la anatomía del mal, y a descubrir que su rostro no es siempre el de un monstruo grotesco, sino que a menudo lleva la máscara serena de la virtud. Doña Inés de Mendoza y Valcárcel no era una sádica que disfrutaba con el sufrimiento. Era en su propia mente una santa, una mártir que cargaba con una cruz impuesta por Dios. Su crueldad no fue un acto de pasión, sino un proyecto a largo plazo, ejecutado con la disciplina de un contable y la justificación de una inquisidora. En su teología retorcida, el encierro de su hijo no era un pecado, sino un sacrificio. Su sufrimiento silencioso, una ofrenda perpetua para garantizar la prosperidad y la salvación de los hijos que sí eran dignos. Fue este convencimiento, esta fe inquebrantable en su propia rectitud, lo que la convirtió en un monstruo mucho más aterrador que cualquier demonio de leyenda. Nos enseña que el infierno más perfecto no es el que se construye con fuego y azufre, sino el que se pavimenta con buenas intenciones y se ilumina con la luz cegadora del fanatismo. Así, el linaje de los Valcárcel, que prosperó durante generaciones sobre los cimientos de esa celda, se extinguió, no por falta de herederos, sino porque su pilar fundamental era la podredumbre moral. La opulencia, las alianzas, la reputación, todo era un castillo de naipes construido sobre una tumba. El niño sin nombre fue silenciado, pero su historia, finalmente, ha sido escuchada. Y su eco nos plantea una última y perturbadora pregunta que resuena mucho más allá de los muros de Sevilla. ¿Cuántas otras celdas como la suya permanecen ocultas bajo los cimientos de nuestras familias más respetadas, de nuestras instituciones más venerables, esperando a que el historiador adecuado derribe el muro? El mal no siempre grita. A veces, su peor forma es un silencio perpetuo, un secreto que se hereda como una enfermedad del alma, una ausencia que pesa más que cualquier presencia. Has escuchado la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido.